Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Federico Villalobos, experto en banca de inversión e infraestructura. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Gerardo. Un gusto estar con usted. Uno de los temas más relevantes en la economía tiene que ver con la inversión de capital que se conoce o lo que se entiende como inversión en obras de infraestructura. La presencia de Federico, experto en esta materia, tiene como propósito poder explicarle al ciudadano común de qué se trata el concepto de inversión en obras de infraestructura. Muchas gracias, Gerardo. Un gusto estar acá. Pues, obras de infraestructura, ¿qué hablamos? Tal vez el ciudadano lo que más percibe son las carreteras, ¿verdad? Hoy en día estamos perdiendo buena parte de nuestra vida en atascos en el tráfico, ¿verdad? No podemos movernos de un lado a otro, pero va más allá. Digamos, en infraestructura tenemos las carreteras, los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos, los hospitales, las escuelas, el agua potable, el saneamiento de agua, etc. Es decir, es toda aquella estructura sobre la cual se desarrolla la actividad económica del país. Excelente. Se dice que el gobierno, dentro de sus funciones, tiene gastos corrientes en la compra de bienes y servicios, en la parte de transferencias para ayudar al tema de la desigualdad en la distribución del ingreso, tiene también gastos de salarios, pero que un porcentaje importante del rol del gobierno precisamente es en gastos de infraestructura. El dato para el 2016, según cifras del Banco Central, nos da que de los gastos totales del gobierno, alrededor de 11.000 millones de dólares, solo el 6% se dedica a obras de infraestructura. Estamos hablando de una cifra anual de unos 300, 400 millones de dólares. Esto, Federico, según tu experiencia a nivel internacional, ¿es una suma suficiente, insuficiente? ¿Hay algún estándar que nos diga cuánto es lo que debería gastarse en obras de infraestructura? Sí, claro. Bueno, es un tema interesante. En obras de infraestructura, el país anda, digamos, en un promedio del 1% del Producto Interno Bruto. Esto es unos 500, 550 millones de dólares. ¿Cuánto deberíamos invertir? De acuerdo al Plan Nacional de Transportes, Costa Rica debería invertir entre un 3 y un 4% anual, es decir, unas 3 a 4 veces más de lo que hace actualmente. Esos son unos 2.000 millones de dólares por año. Para ponerlo en una perspectiva, digamos, que todos entendamos, equivaldría a construir 10 carreteras como Cañas Liberia por año, ¿verdad? Es una suma muy importante, muy grande. El Estado no tiene la capacidad financiera al día de hoy para atender todas esas inversiones, razón por la cual debemos empezar a incorporar, digamos, al sector privado en un asocio con el Estado para poder desarrollar los proyectos que el país requiere. A nivel internacional, ¿qué podríamos decir? Depende mucho y tenemos que tener cuidado en las comparaciones que hacemos, ¿verdad? Si nos vamos a ver las cifras de Alemania, probablemente digamos Alemania invierte poco, pero Alemania ya invirtió lo que tenía que invertir. Hoy está invirtiendo más en la eficiencia de su red. Costa Rica está en un punto donde lo que requiere es reconstruir, mantener y expandir su red. Así que las necesidades de inversión son muy superiores. Entonces, si el dato actual es de alrededor del 1% y lo que se requiere es como un 3%, hay un déficit, hay un faltante de inversión estimado en el 2% del Producto Interno Bruto. ¿Qué implicaciones tiene este faltante desde el punto de vista de las familias o desde el punto de vista de las empresas? Bueno, como decíamos al inicio del programa, cada vez es más difícil para nosotros desplazarnos, ¿verdad? Ya no podemos tener una reunión en Escazú a las 5 de la tarde y vernos con alguien a las 7 en Curridabat, pues es imposible, ¿verdad? Igual ocurre si vamos de Desamparados a Heredia. ¿Cuánto nos tomamos? Cada día es más difícil trasladarnos. Ahora bien, para las empresas, ¿qué implica esto? Y son casos reales. Hay empresas que dicen, yo me instalo en Cartago, pero me instalo en Cartago cuando ustedes me den una solución de carretera porque necesito conectar mi producción con los puertos de exportación o con los aeropuertos, ¿verdad? Entonces ya las empresas están sintiendo eso digamos, en su eficiencia, porque ¿cuánto me cuesta a mí mover un producto de punta a punta en Costa Rica? Puedo conectarme fácilmente con Panamá, con Nicaragua, con los puertos, con los aeropuertos.
Es decir, ya estamos en un punto donde esto se convierte en un tema de competitividad. Los sectores tienen una estructura de organización dentro del gobierno. Por ejemplo, el sector financiero tiene un ente rector, que es el Banco Central. En el caso de la salud, el Ministerio de Salud juega un rol. Desde el punto de vista de infraestructura, ¿cómo es la organización institucional en Costa Rica? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cuáles son los entes que participan en la solución de este problema? Bueno, en el sector de transportes, el encargado es el Ministerio de Obras Públicas, con los consejos que fueron creados a finales de la década de los 90, que tenemos Consejo Nacional de Vialidad. Él es encargado de toda la red vial nacional, digamos, en su mantenimiento, y ha entrado en algunos elementos de construcción. Tenemos al Consejo Nacional de Concesiones, que se encarga, digamos, de estructurar y sacar al mercado los proyectos de concesión en un amplio espectro, digamos, en varios campos del sector transportes. Pero ¿qué ha pasado? Que en un pasado, digamos, en lo que llamamos la época de oro del MOP, teníamos una capacidad de planificación, ¿verdad?, y de preparación de proyectos que hemos ido perdiendo. Eso es lo que nos ha, digamos, dado un poco el problema que tenemos hoy en día. No tenemos la capacidad de preparar y planificar los proyectos de manera adecuada. Si nos vamos a otros sectores, por ejemplo, el desarrollo de hospitales y clínicas, eso está en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Si nos vamos a energía, pues el Instituto Costarricense de Electricidad. Pero en transportes, que es lo que sé que a la gente le duele más, pues es el MOP, ¿verdad? Y en ferrocarriles, pues está el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Muy bien, hemos estado discutiendo con don Federico Villalobos el tema de la infraestructura, la importancia que esto tiene, el problema de faltante de inversión que Costa Rica está teniendo y cómo esto tiene dificultades para el acontecer diario de las personas, de las empresas, y cómo poco a poco el país empieza a entrar en problemas de pérdida de tiempo, en problemas de ineficiencia económica e incluso en situaciones de falta de competencia internacional. Gracias por estar de nuevo en Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.